El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de Economía de Venezuela, el ministro de Defensa de Venezuela y el jefe de Justicia Suprema de Venezuela se encuentran entre los acusados en la ciudad de Nueva York, Washington, D.C. y Miami, junto con los actuales y antiguos funcionarios del gobierno venezolano y dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunciaron el fiscal general de Estados Unidos William P. Barr. El fiscal federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, la fiscal federal Ariana Fajardo Orsan del Distrito Sur de Florida, el fiscal general adjunto Brian Abenchowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la administradora interina Utam Dillon de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y la directora ejecutiva asociada interina Alisa D. Eric de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos Investigaciones. El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción, dijo el fiscal general Barr. Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales. Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante los últimos 20 años, dijo el fiscal federal Berman. El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era la política o el servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico. Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares, dijo el fiscal federal Fajardo Orsan. Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus coconspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente 450 millones de dólares. Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro, dijo el administrador interino Dillon. Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan.
La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocidas para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción, dijo el director ejecutivo interino Eric. El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los Estados Unidos, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera funcionarios políticos poderosos. Una acusación de reemplazo de 4 cargos revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro Moros de 57 años, Diosdado Cabello Rondón de 56 años, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios de 59 años, exdirector de Inteligencia Militar, Cliver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, exgeneral de las Fuerzas Armadas venezolanas. Luciano Marín Arango de 64 años, miembro de la Secretaría de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es el máximo órgano de liderazgo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y Seuxis Pausis Hernández Solarte de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Gelstein. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece recompensas de hasta $15 millones por información que conduzca al arresto y o condena de Maduro Moros, hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y o condena de Marín Arango. Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados de participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. Prisión. Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua. Usar, transportar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez. De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Maduro Moros y los otros miembros del cartel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también inundar a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos. Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de aproximadamente 1999, mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron con los líderes del Cártel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Venezuela bajo la protección del cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central como Honduras.
Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el estado Apure. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína puente aéreo entre Venezuela y Honduras. En su papel de líder del cártel de los Soles, Maduro Moros negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dirigió que el cártel de los Soles proporcionara armas de grado militar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala y solicitó asistencia de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cártel de los Soles. La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Juul, Matthew J. Laroche, Jason A. Rickman y Kayla Wirba están a cargo de la acusación. Una acusación abierta hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de Defensa de Venezuela. La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos. Padrino López, quien tiene el rango de general en las Fuerzas Armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a la sospecha de tráfico de aviones a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaran sobornos le permitieran transitar con seguridad el espacio aéreo venezolano. El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Padrino López en su lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones financieras con él. La oficina del distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el Programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirmar de la sección de narcóticos y drogas peligrosas de la División Criminal están procesando el caso. Michael José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela. La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.
Según la denuncia penal, en octubre de 2014 Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $12,000 por año de su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los Estados Unidos muestran aproximadamente $3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas a un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela. Como se establece en la demanda penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente $3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de $600,000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida, incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, Prada y Salvatore Ferragamo, alrededor de $50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $40,000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano. La oficina de campo de Miami realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger del Distrito Sur de Florida está a cargo de la acusación. Una acusación sustituta separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tarek Zaiden El Aissami Mada, de 45 años, vicepresidente de Economía de Venezuela, Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela, y Samar López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Mada y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los Estados Unidos para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de los Estados Unidos dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y o condena de El Aissami Mada. La oficina de campo de Nueva York realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelberg y Amanda L. Howell están a cargo de la acusación. Otros individuos acusados en acusaciones separadas incluyen a Luis Mota Domínguez, 67, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero en relación con su presunto recibo de sobornos para otorgar negocios de Corpoelec a Estados Unidos. Néstor Reverol Torres, de 55 años, exdirector general de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional de Venezuela, y Edilberto José Molina Molina, de 57 años, exsubdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el el Distrito de Nueva York. Participaron en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos. Vasily Kotowski, de 47 años, ex capitán de la Guardia Nacional Venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre enero 1 de 2004 y 1 de diciembre de 2009. Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, exoficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009.
Según el documentos del tribunal, Kotowski y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de 7 toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero por su presunta papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes. Óscar Rafael Colmenares Villalobos, de 51 años, exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para pasar de contrabando desde los Estados Unidos a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el envío y documentos de control de exportaciones para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los Estados Unidos. Una acusación formal es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.